Este es un video para la clase de Historia de los Medios. Vamos a hablar hoy sobre la Revolución Francesa y algunos cambios que hubo en ella en cuanto a la vida privada y la vida pública. Hola, Cristina. Hola, Paloma. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotras dos vamos a exponer el tema y bueno, pues ¿cómo vamos comenzando? A ver, cuéntame, ¿cuál es la diferencia primordial de la vestimenta durante la Revolución Francesa? Primero que nada, la Revolución Francesa va haciendo muchos cambios sociales cuando ocurre todo ¿no? Todo este caos en el que el pueblo se levanta y matan a María Antonieta y creo que era el 16º Delfín y todo. Y entonces las mujeres empiezan a usar otro tipo de ropa que las identificaba como revolucionarias, que era un sombrero, era un pañuelo del color de la revolución y también el corset también lo llevaban de cierta forma, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que a pesar de que habían reclamado que la vida pública no tenía ¿cómo se puede decir? Ninguna relación o ningún vínculo con la vida privada, realmente se identificaba si eres revolucionario o no dependiendo de cómo te vestías. Y por ejemplo, las mujeres en esa época, cuando se empezaron a vestir un poco más libres, empezaron a exigir ciertos derechos, empezaron a actuar de cierta forma que a los hombres ya no les pareció, porque los hombres, como lo sabemos, las consideraban como propiedad, ¿no? Entonces el caso de la vestimenta es que realmente ellas no podían tener esa libertad de vestirse como quisieran. Entonces tanto es así que hicieron una reforma de la vestimenta para establecer que las mujeres no podían vestirse como los hombres, no podían usar ciertas cosas que las identificaran como un poco más libres. Entonces, fueron muchos cambios que se van dando y muchas contradicciones también, pero la vestimenta fue uno de los factores en los que se ve como esa diferencia entre sí revolucionemos, pero realmente tampoco vamos más allá de eso, sino tú te quedas como mujer y así tienes que ser como mujer. Me parece muy interesante lo que dices, porque hay una parte del texto que menciona que los nombres de pila igual cambiaban los nombres propios. Sí. Entonces es muy interesante saber cómo la gente con estas ideas de revolución también tenían un cambio así, ¿no? De cómo empiezan a hacer más Marías de la Libertad, como un nombre de pila, o Epicuro Demócrito, o nombres muy ligados a esta revolución. Entonces cómo la sociedad se ve muy reflejada ahí en estos cambios, pero como bien dices, no son como tan radicales, son como poco a poco, sí. Y siempre teniendo como en claro cuál es el rol del hombre y cuál es el de la mujer. Exactamente, no, y sobre todo, por ejemplo, ahorita que mencionas lo de la libertad y todo, en cuanto a la decoración de interior de alguna casa, por ejemplo, no solamente en los nombres y en la vida diaria, sino también en tu casa, en tu hogar, los símbolos que significaban que eras como una cama revolucionaria, como un cuarto revolucionario, es que tuvieran la libertad, la Trinidad, o sea, que fuera como toda esta parte de real, o sea, de toda la influencia de la revolución se tenía que reflejar en tu casa. O sea, realmente no solamente lo vivías en la sociedad y en algún círculo social, sino siempre estaba presente, tanto en tu casa como afuera. Claro, es muy importante como resaltar eso, ¿no? Que, por ejemplo, los niños empezaban a ir a las guerras y dejaban de ser como hijos de los padres para ser hijos de la patria, o como los curas eran expulsados de las iglesias eran usados como espacios públicos laicos, claro. Las tierras empezaron a vender en subastas, sí. ¿Saben cómo todos estos cambios afectaba a toda la familia y como dice, estaban constantemente presentes, ¿no? Que no te podías olvidar de esa misma idea. Sí, por ejemplo, muy bueno lo que mencionas de los padres. Creo que la revolución establece que ellos no podían mandar sobre el Estado, ¿no? Entonces es la primera vez que la iglesia se pone subordinada al Estado, entonces el Estado es más potente, ¿no? La revolución es más potente, este espíritu de libertad es más potente que lo que vaya a ser una religión, ¿no? Entonces empiezan como tú dijiste, empiezan a quitarles este tipo de terrenos y los empiezan a hacer como propiedad del Estado, y a esos terrenos les daban un uso para que la gente tuviera refugios o tuviera también, o fueran almacenes de comida o de armas para la gente que estaba también luchando en la guerra. Claro, sí. también
esta parte del rol de los sacerdotes, me interesa a mí por el hecho del matrimonio, ¿no? Cómo dejan de ser solo convenios sociales de tú estás de acuerdo, yo estoy de acuerdo, vamos a casarnos, y cambian a que alguien ya tiene que hacerlo como legal, pero apegado a una ley. O sea, ya no es tanto religioso y espiritual, sino ya es apegado a una ley y tienes que seguir estos reglamentos, etc. Y uno de los cambios más importantes de la revolución es esta metida del divorcio en las familias, ¿no? De cómo puede ya haber un quiebre y se hace como sumamente normal, ¿no? Siendo además las causas de divorcio, o mínimo lo que más expresaban las mujeres, como abuso. O otras de las reglamentaciones del divorcio que a mí me parece muy, al mismo tiempo incoherente, era que, bueno, las más populares eran o por abandono, que para que fuera legalmente el divorcio era abandono de 2 años, o que en 5 años no supieras de alguien, que pues, obviamente si en 2 años te abandonaron, evidentemente en 5 años no vas a conocer de esa persona, ¿verdad? Pero bueno, son reglas del divorcio que ya se van estipulando y es mucho como la cuestión social. Por ejemplo, igual para el mismo divorcio, para hacerlo legal o hacerlo como público, se establecen convenciones familiares en la que tú como esposo invitas a tu familia, yo como esposa invito a mi familia, y empezamos nuestras familias empiezan a debatir sobre qué es lo que pasó y cómo se van a dividir los bienes y cómo se va a hacer como con los hijos, con quién se van a ir, toda la parte de paternidad, cómo se va a distribuir. Entonces como ahora es como mucho más convención social, ¿no? Donde ya hay una ley, donde hay un reglamento, pero que al mismo tiempo se revela ante él. O sea, hay una autoridad legal, pero se revela ante él diciendo nosotros como sociedad nos podemos organizar y vamos a liberarnos de esto. Yo creo que esa es una parte de las más importantes de la revolución, porque por ejemplo dice en el texto, en una parte, que realmente la revolución empieza a educar como primero el que está, o sea, como líder, es aquel que va siendo líder de la revolución. O sea, tú como hijo, lo primero que ves es al líder de la revolución y tus papás quedan afuera, ¿no? Entonces empieza a ser como este líder de la revolución, aquellos que están subordinados a él, aquellos los que están más subordinados a él, y entonces está todo lo demás, ¿no? Toda la masa que empieza a generar este cambio, ¿no? Entonces yo creo que es una de las consecuencias de justamente de educar como a partir de que el Estado es lo más importante y el fin común, o sea, el fin popular era lo más importante, y no realmente como un papel paterno y materno, sino lo materno se convierte en la patria, ¿no? Y lo paterno se convierte el líder de la revolución, ¿no? Entonces, esto yo creo que ayudó mucho a que se dieran los derechos en cuanto al matrimonio y el divorcio, porque ya no se ve como el matrimonio como algo primordial, sino se ve como el convenio de todos y el bienestar social como algo sustancial, o sea, como lo primero que tienes que ver. Entonces, obviamente tuvieron que ir cambiando las leyes y las reglas sobre todo esto, ¿no? Claro, me gusta esta parte que dices de cómo el hombre va como a la libertad de la revolución y la mujer es más la patria, ¿no? Eso implica, bueno, con esas palabras podemos explicar fácilmente cómo el hombre siempre fue como el lado público y la mujer del lado privado. De hecho, en el mismo texto ponen esa diferencia, claro. Es una revolución, pero no es un cambio total y no es la actualidad, ¿no? Es un pequeño paso en donde sí sigue habiendo la parte del sexo femenino que es menos, que es la de la casa, que es la de la vida privada, ¿no? El mismo texto lo dice, un hombre puede ser varón muchas veces, pero una mujer nunca deja de ser hembra. Entonces, claro, siempre se entrega al marido, es la parte privada, es la parte, tú te quedas aquí atrás y yo, hombre, voy a ser el libertador de la patria. Claro, por ejemplo, todo esto yo creo que nos conlleva también a una parte del uso de las palabras, de cómo se va haciendo en parte a toda la interacción social, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el texto decía que se empezaron a hacer como palabras familiares, empezando al tú por tú, no usted, ¿no? Y entonces de ahí se pasó una barrera en la que las últimas publicaciones que se hacía de María Antonieta eran diciendo que era una prostituta, ¿no? Algo que jamás había ocurrido en la sociedad, o sea, nadie podía decir de prostituta, nadie más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, quiere decir que sí tiene, o sea, en mi opinión, yo creo que sí tiene muchísimos cambios la Revolución Francesa y que realmente sí vas, como que, sí es un avance, pero también
traspasar límites. Claro que para un avance hay que traspasar límites y volver a encontrar otras fronteras, ¿no? Entonces yo creo que sí traspasa límites con las palabras y que realmente estas palabras sí van como que construyendo toda una sociedad y toda esa interacción social y van como orientando hacia dónde vamos por el uso de las palabras también. No sé cómo lo veas. Sí, de hecho, justo esto de, para que haya un cambio debe haber un quiebre, ¿no? Entonces sí creo que todo tiene que estar involucrado, como tú dijiste, ¿no? La vestimenta, el matrimonio, o sea, todos los elementos que conforman una sociedad están sufriendo este cambio, pero es importante mencionar que es un cambio parcial. O sea, en el momento es un cambio muy importante que marca una época, pero si ahorita lo vemos de la actualidad hacia atrás, sí vemos que es parcial porque da pauta a muchos más cambios, que es lo que estos en conjunto es lo que nos va a llevar a lo que somos ahorita, a la equidad de género, a muchos cambios que fueron necesarios y bueno, salen de aquí, ¿no? de este primer paso de la revolución. Sí, pues concluyendo, nosotras creemos, o bueno, yo creo que en cierta manera la Revolución Francesa sí fue un parteaguas en cuanto a nuestra sociedad, era necesaria. ¿Cómo se puede decir? Algunas técnicas que se usaron tal vez no llevaban a la mejor adecuación de la sociedad, pero todo tiene que ser para poder llegar hacia un plan y hacia un trayecto. Entonces, si realmente la interacción necesitaba este tipo de cambios, era necesario que se dieran. Sí, justamente, ¿no? Todo es un proceso, no nos podemos quedar como solo en el inicio, solo en el final, sino esto es un largo proceso de la sociedad evolucionando. Y es muy importante destacar cómo se maneja el aspecto privado y el público, porque es algo que hasta la fecha se sigue manteniendo. Ya con muchísimos más cambios, muchísimo más estructurado, muchísimo más avanzado, si me permito usar esa palabra, pero o sea, como sea, se tiene un lado privado y otro público. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y bueno, esto fue en opinión de Cristina y Paloma. Gracias.